Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo comenzaron a leer otra vez la Torá, la porción semanal llamada Bereshit, Génesis, nosotros vamos a hacer un paseo y, como les prometí ayer, a recorrer el país, la tierra de Israel con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Amigos, ¿de qué habla la porción? Este libro de Génesis, o esta porción que lleva su nombre desde el capítulo 1 hasta el 6. Adán y Javá, después de que fueron creados, son puestos en el Gan Eden. Y a ellos se les ordena no probar del fruto del conocimiento entre el bien y el mal. Una serpiente viene, tienta a Javá, y Javá prueba del fruto junto con su hombre, junto con su Adán, y ellos son castigados por aquel pecado. 3 veces. Primero, cuando Dios les dijo de que a partir de ese momento todo hombre decretó va a morir, va a volver a la tierra de donde nació. Polvo nació y polvo será cuando muera. Segundo, Dios les dijo que para conseguir todo lo que quieran en la vida van a tener que trabajar duro, a sacrificio van a conseguir su sustento. Y tercero, los echó del paraíso, del Gan Eden. Amigos, yo lo que voy a hacer hoy mientras recorremos un sendero junto con el grupo de paseo de que yo hago todos los meses, vamos a hablar sobre este pecado, cómo lo ve el judaísmo, pero lo voy a comparar, ¿saben con quién? Con los japoneses. Algo inteligente, algo lindo que hice, algo creativo para que nos acompañe durante este trayecto del paseo. Este lugar se llama Shvil HaBriha, el sendero de la escapada, que está hecho para recordar a cómo se escaparon los judíos de los campamentos, de los que sobrevivieron del holocausto, cómo se escaparon luego que volvieron a sus aldeas y los echaron hacia la tierra de Israel, que en ese momento era Palestina. Es un campo recordatorio, pero de eso no vamos a hablar hoy. Yo de lo que voy a hablar hoy es sobre Génesis, y así comenzamos a leer la Torá en este canal durante todo el año. Vamos amigos. Bueno amigos, este es el paisaje que vamos a ver durante nuestro sendero. Acaban de darnos otra explicación sobre el holocausto, pero nosotros mientras salimos a caminar, a hacer senderismo, nos vamos a ocupar sobre nuestra porción. Y les cuento que después del ataque a Pearl Harbor, en la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos sabían que estaban por entrar en guerra con Japón, con esa nación, una nación cuya cultura no conocían en absoluto. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron a una de las más grandes antropólogas del siglo XX. ¿Para qué? Para que les explique sobre la cultura de los japoneses. Y ella les dijo lo siguiente después de que la contrataron. Ella les explicó de que hay una diferencia entre la cultura de la vergüenza y la cultura de la culpa. En la cultura de la vergüenza, el valor más elevado es el honor. Y en la cultura de la culpa es la rectitud. Vergüenza es sentirse mal por no haber cumplido con las expectativas que otros han puesto en nosotros. Culpa es cuando no podemos cumplir lo que nos demanda nuestra propia conciencia y entonces nos decepcionamos. La vergüenza va dirigido a otro, la culpa a uno mismo. Las culturas de la vergüenza, dijo, son generalmente visuales. La vergüenza tiene que ver con cómo apareces, o te imaginas que apareces por lo menos a los ojos del otro. La reacción instintiva ante la vergüenza es desear ser invisible o estar en otro lado, esconderse. La culpa, por el contrario, es más interna. No se le puede escapar estando en otro lado y pretendiendo ser invisible. Tu conciencia te acompaña a todos lados, aunque no seas visto por otros. Las culturas de la culpa, amigos, son culturas del oído, no de la vista. Como les dije, vamos a comparar esto con Japón y voy a empezar a hablar de ellos. En Japón está socialmente reconocida la Aji no Bunka, como se dice, o la cultura de la vergüenza. Frente a la establecida en continentes como América, Europa o incluso en países que nos rodean, que es la cultura de la culpa. En las culturas occidentales tenemos una sensación de culpa originada por ciertos actos o por ciertos comportamientos. A veces simplemente se prefiere no hacer algo por el solo hecho de sentirse culpable. La religión, Dios, el castigo, entre otras ideas inculcadas en la sociedad, hacen que surjan dudas y remordimientos ante ciertas situaciones. Aún así, hay muchos más robos, violencia e incluso asesinatos en el mundo occidental frente al bajo índice de estos en Japón,
donde está tan arraigada la crítica, el maltrato a los demás, las negativas o las malas formas. Y además allí es donde predomina la educación y el respeto a los demás. Teniendo presente este contraste, podemos ahora entender el cuento del pecado inicial que nos relatan en Génesis, aquel que les conté al principio. En ese episodio todo tiene que ver con apariencias, culpa, visión y también el ojo. La serpiente le dijo a la mujer que el día que coma del fruto prohibido se abrirán sus ojos y será como Dios, conocerá el bien y el mal. Y eso fue lo que pasó. Nos dicen en Génesis, los ojos de ambos se abrieron y percibieron que estaban desnudos. Fue la apariencia del árbol lo que enfatiza la Torá. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a sus ojos como un medio para obtener sabiduría. El sentido central del cuento, entonces, amigos, es la vergüenza. Antes de comer el fruto, la pareja estaba desnuda, pero no avergonzada. Después de comerlo, sintieron vergüenza y necesidad de esconderse. Cada uno de los elementos del cuento, el fruto, el árbol, la desnudez, la vergüenza, tiene el elemento visual típico de la cultura de la vergüenza. Esta que les vengo contando. El pecado de los primeros seres humanos en el Gan Edén o en el jardín de Edén fue que siguieron a sus ojos y no a sus oídos. Sus acciones fueron determinadas por lo que vieron, la belleza del árbol, y no por lo que oyeron, principalmente la voz de Dios ordenándoles que no coman de él. El resultado fue que adquirieron el conocimiento del bien y el mal, pero era del tipo equivocado. Adquirieron una ética de vergüenza y no una ética de culpa, de apariencias, no de conciencia. La ética de la culpa es la voz interna que dice esto está bien, esto está malo, esto es verdadero, esto es falso, pero la ética de la vergüenza es sobre convenciones sociales. Es una forma, amigos, de cumplir o de no cumplir las expectativas que otros tienen de uno mismo. Las culturas de la vergüenza son esencialmente códigos de conformidad social. Y eso es bueno entender. Pertenecen a grupos donde la socialización asume la forma de interiorizar los valores del conjunto de tal forma de hacer sentir vergüenza al que la transgrede, sabiendo que si alguien lo descubre, afectará su honor o incluso a su imagen. Amigos, no sé si estuvieron, pero cuando uno anda por Japón, te invade una sensación de seguridad. En muchos países hay que tener 7 ojos, estar atento a quién viene y a quién va y no dejar descuidadas tus cosas. En Japón, en cambio, no existe esa preocupación. Allí reina la moral no escrita de no es mío, no me lo quedo. ¿A qué se debe este civismo? ¿De dónde proviene este respeto por los demás? Amigos, educación desde el respeto a los demás. No se trata de decirle a un niño no hagas eso que está mal, sino no hagas eso porque le molesta a los demás. Cualquier mala actitud o mala acción va a repercutir en alguien, directa o indirectamente. Por lo tanto, cuando hagas algo, ten en mente no faltar el respeto a los demás, se le dice a los niños. No actúes de manera que alguien se vea perjudicado por tus actos. Este amplio concepto no tiene edad. Y por ejemplo, el mero hecho de quejarse en el trabajo en Japón es una falta de respeto hacia los demás. Ellos no tienen la culpa de tu mal día, uno se dice a sí mismo. Y esta idea es la base de la educación en escuelas y en familias. Respeto a los mayores, respeto a los demás. Amigos, otra cosa interesante es la virtud de los japoneses de organizarse en grupos. Algo que está demostrado cada vez que hay un terremoto o en los momentos malos que pasa el país. Nada de saqueos, lo grupal frente a lo individual. Nada de subida de precios a alimentos que escasean o cosas por el estilo. Todo eso son un ejemplo para el mundo occidental. El judaísmo, amigos, presten atención, es exactamente lo contrario a ese tipo de moral. Porque los judíos jamás adherimos a lo que hacen todos los demás. Así fuimos toda la historia, desde los comienzos. Abraham, por ejemplo, estaba dispuesto a estar de un lado cuando el resto del mundo estaba del otro. Las costumbres de los judíos, dijo Amán, son diferentes a las de otros pueblos, nos dijo en el libro de Esther.
Y es así como los judíos fuimos siempre en contra de la corriente, desafiando a los ídolos de la época, a la sabiduría reinante, al espíritu de la época, a lo políticamente correcto. De haber seguido a la mayoría, habríamos desaparecido hace mucho tiempo, digo yo. Nos hubiésemos asimilado. Y eso es lo que nos diferencia. El judaísmo es una protesta viviente contra el instinto de masas. La nuestra es una voz disidente en la conversación de la humanidad. Por eso, la ética del judaísmo no es materia de apariencias, de honor y de vergüenza. El drama de Adán y Eva no trata de manzanas, sexo, el pecado original o sobre la caída. Según el judaísmo, es algo más profundo. Trata del tipo de moralidad que hemos sido llamados a vivir. ¿Seremos gobernados por lo que hacen los demás, como si la moralidad fuera como la política la voluntad de la mayoría? ¿Es la apariencia nuestro valor central, como nos ven los demás? ¿O es algo totalmente distinto, la voluntad de aceptar la palabra y la voluntad de Dios? Adán y Eva tuvieron que decidir entre lo que vieron sus ojos, el árbol y sus frutos, y lo que percibieron sus oídos, la orden de Dios. Como eligieron lo primero, sintieron vergüenza, ellos no sintieron culpa. Esa es una forma del conocimiento del bien y del mal, pero desde una perspectiva judía es la forma equivocada. El judaísmo es una cultura de escuchar, no de ver. Eso no significa que no haya elementos visuales en el judaísmo, obvio que los hay, pero no son los primarios. Escuchar es la tarea sagrada. La orden más importante del judaísmo es Shema Israel, oye Israel. Sobre esto, Yoná, que es el guía que nos está explicando hoy el paseo, nos contó una historia increíble, pero eso se lo pienso contar en un posteo, escribiéndolo, porque no tiene nada que ver con lo que estoy contando ahora sobre Génesis. Con esta hermosa vista vamos a terminar el relato, porque nosotros también terminamos el paseo, un paseo de 3 horas. Ahora vamos a ir a otro sendero. Yo pienso filmar otras partes, pero por ahora me centro en mi relato sobre Génesis. Lo que hizo que Abraham, Moshe y los profetas fueran diferentes a sus contemporáneos fue que ellos escucharon la voz que para otros era inescuchable. Amigo, diría el judaísmo, no te preocupes por tu aspecto o por el de los demás. El mundo de las apariencias es un mundo falso, de máscaras, disfraces y ocultamientos. Escuchar no es fácil, nos dice el judaísmo. Es extraordinariamente difícil. Pero solo escuchar supera el abismo entre alma y alma, entre el yo y el otro, entre uno y su fe en Dios. Alguien por allí dijo que la espiritualidad judía es el arte de escuchar. Y esta frase es la mejor para terminar este video. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta. Buena semana, amigos.